Pues claro, nosotros no podemos cambiar lo que entra por el ¿Qué lóbulo es occipital, realmente el pero sí estrés? podemos Esta cambiar. es una de las preguntas que más me hacen y la respuesta tiene muchos matices. Lo primero que necesitamos entender es que no todo el estrés es negativo. Hay un estrés que es necesario para la vida, para la supervivencia. Es el llamado estrés agudo, ese que se activa cuando hay un cambio, una novedad, algo que requiere una respuesta rápida, una La misma adaptación. realidad, Pero el las problema personas ven comienza algo cuando ese radicalmente estado distinto. de alerta no cesa, cuando permanece activo día tras día, mes tras mes. Ahí es cuando aparece el estrés crónico, y ese sí que es nocivo, ese sí que daña, ese sí que enferma. Y lo curioso es que no es el entorno el que más lo alimenta, sino nuestra mente. Esa mente que, cuando se llena de pensamientos repetitivos, de interpretaciones negativas, de juicios constantes, empieza a Plasmar una convencernos de enorme que haga uno timidez, lo una que haga, timidez nada va a profundamente cambiar. limitante. Y eso es lo más Como tú has destructivo, comentado, la sensación de impotencia y desesperanza sostenida. Porque una cosa es sentir estrés cuando uno está frente a una situación real, desafiante, y otra muy distinta es vivir estresado porque nuestra mente ha asumido que no hay salida, que estamos atrapados. Y esto no es una teoría, es algo que la ciencia ha demostrado. Se han hecho estudios muy duros, incluso crueles, él con se formó animales, como en los que abogado se les somete a en descargas Inglaterra, o estímulos ejerció en dolorosos Bombay. en entornos donde no pueden prever ni controlar lo que va a pasar. ¿Y qué ocurre? Que esos animales llegan a la conclusión de que no importa lo que hagan, el castigo llegará igual. Entonces se rinden, se tiran en un rincón, dejan de luchar. A eso se le llama impotencia aprendida. Y también nos ocurre a los seres humanos. Nuestra mente, si no la educamos, si no la entrenamos, puede llevarnos a ese estado. En mi experiencia como médico, como cirujano, he visto cómo el estrés crónico deteriora a las personas por dentro. No es solo una cuestión emocional, es fisiológica. El estrés crónico mantiene niveles elevados de una hormona llamada cortisol. Esta hormona, en pequeñas dosis, es necesaria para la vida. Pero cuando se mantiene elevada durante mucho tiempo, comienza a hacer estragos. Debilita el sistema inmunológico, desgasta los músculos, afecta al sueño, altera la digestión. Incluso puede provocar que nuestro cuerpo empiece a autocanibalizarse, es decir, a consumir sus propias reservas de proteínas. Todo esto sucede mientras vamos por la vida diciendo, estoy bien, solo un poco cansado, y no nos damos cuenta de que estamos sometidos a una carga alostática, una acumulación de estrés que se manifiesta con irritabilidad, cansancio crónico, falta de ilusión, enfermedades repetidas y una sensación general de vacío. La clave, entonces, no está en eliminar el estrés por completo. Eso sería imposible y, además, contraproducente. Lo que necesitamos es aprender a distinguir entre el estrés que nos activa y el estrés que nos destruye. Y para eso, lo primero es tomar conciencia. Porque, como decía un gran profesor del MIT, si tú tiras una rana a una olla de agua hirviendo, salta inmediatamente. Pero si la colocas en agua fría y vas subiendo la temperatura poco a poco, la rana no se da cuenta y muere hervida sin intentar escapar. Así es el estrés crónico. Va subiendo grado a grado, día a día, hasta que un día explotas y ni sabes por qué. Por eso necesitamos herramientas para recuperar el equilibrio. Y la primera herramienta, sin duda, es aprender a escucharnos. Escuchar lo que el cuerpo nos dice, lo que la respiración nos cuenta, lo que la mente nos susurra. Porque dentro de nosotros hay una sabiduría que, si la aprendemos a activar, puede ayudarnos a volver a la calma, a recuperar la energía, a vivir con más paz. Cuando empecé a investigar a fondo cómo se genera y mantiene el estrés crónico, me encontré con algo que cambió completamente mi manera de entender la mente humana. Gran parte del estrés no se origina fuera, sino dentro. Es nuestra propia mente la que construye un escenario en el que nos sentimos impotentes, pequeños, incapaces. Y no porque realmente lo seamos, sino porque lo creemos. La mente empieza a proyectar imágenes negativas, pensamientos que repite como si fueran verdades absolutas. Esto no tiene solución. Hay salida. Estoy solo. No valgo. Y cuando esos pensamientos se repiten muchas veces, se convierten en creencias.
Y esas creencias son las que nos bloquean, las que nos quitan la energía, las que nos impiden actuar. No se trata de negar la realidad, sino de comprender que no todo lo que pensamos es real. Muchas veces nuestras interpretaciones son más dañinas que los hechos en sí. Lo que nos enferma no es tanto lo que ocurre, sino lo que nos decimos sobre lo que ocurre. Por eso insisto tanto en que la gestión del estrés empieza con la gestión del pensamiento. No se trata de repetir frases vacías o falsas afirmaciones. Se trata de hablarte con verdad, pero con compasión. Se trata de reconocer tu sufrimiento, tu miedo, tu cansancio, pero sin rendirte ante ellos. De decirte, sí, esto es duro, pero puedo afrontarlo. Sí, tengo miedo, pero voy a dar un paso. Sí, estoy cansado, pero merezco cuidarme. Este cambio de lenguaje interno no es algo menor. Es esencial, porque el modo en que nos hablamos a nosotros mismos determina en gran parte cómo nos sentimos, cómo actuamos y, por tanto, cómo vivimos. Y hay algo muy bello. Cuando cambiamos nuestro lenguaje interior, nuestro cuerpo lo nota. La mente y el cuerpo no están separados, son un solo sistema. Si tú piensas con amargura, tu cuerpo lo siente. Si te hablas con respeto y esperanza, tu cuerpo también responde a eso. Empieza a relajarse, a regenerarse, a sanar. En la medicina oriental, esto se ha entendido desde hace siglos, pero hoy también lo podemos ver en la medicina occidental, con datos, con estudios, con imágenes del cerebro. Por ejemplo, se ha demostrado que una persona que practica la gratitud de forma constante experimenta una reducción significativa de los niveles de cortisol. También mejora la calidad del sueño, la digestión, la salud cardiovascular. Y es que el estado emocional influye en todas las funciones corporales. No somos compartimentos separados. No es que aquí esté el cuerpo y allá la mente. Todo está conectado. Y por eso es tan importante recuperar prácticas sencillas pero poderosas, como la respiración consciente, los paseos por la naturaleza, los momentos de silencio, la conexión con personas que nos quieren y nos valoran. Estas prácticas, que pueden parecer simples, tienen un efecto profundo. Son como bálsamos para un sistema nervioso agotado. Yo mismo, en los momentos más estresantes de mi vida profesional, en quirófano, con pacientes en situaciones críticas, he recurrido a la respiración abdominal para recuperar la serenidad. Es un recurso inmediato, no cuesta dinero, está disponible siempre. Solo tienes que llevar tu atención al abdomen, permitir que el aire entre lentamente, notar cómo el diafragma se expande, cómo el cuerpo se relaja poco a poco. Esa respiración activa la liberación de serotonina, una hormona que nos ayuda a sentirnos en paz. Es como si enviáramos un mensaje al cerebro: no hay peligro, puedes calmarte. Y el cerebro lo entiende. Cambia su estado químico, cambia su actividad, y eso lo cambia todo. Lo descubrí hace años, pero todavía me sigue sorprendiendo su eficacia. Por eso digo que aprender a respirar es una forma de aprender a vivir. Y cuando uno empieza a respirar mejor, empieza a pensar mejor. Y cuando piensa mejor, actúa mejor. Y cuando actúa mejor, vive mejor. Una de las cosas que más me impactó fue comprobar cómo el cuerpo, cuando está sometido a un estrés prolongado, empieza a deteriorarse desde dentro sin que nos demos cuenta. Y no me refiero solo al cansancio físico o mental. Me refiero a algo más profundo, más sutil, pero tremendamente real: la carga alostática. Esa acumulación invisible de tensión que vamos arrastrando día tras día, semana tras semana, sin darnos cuenta. Como en el experimento de la rana en la olla, no sentimos que el agua se calienta hasta que es demasiado tarde. Y entonces aparece el insomnio, los dolores musculares, las enfermedades de repetición, la fatiga crónica, la irritabilidad constante, y uno piensa que eso es normal, que así es la vida, que todo el mundo vive así. Pero número, no es normal vivir sin ilusión, no es normal vivir con el estómago encogido, no es normal tener siempre la sensación de estar al límite. Lo que ocurre es que no nos hemos entrenado para escucharnos. Vamos por la vida con el piloto automático encendido, reaccionando a todo, apagando fuegos,
cumpliendo agendas, y nos olvidamos de preguntarnos cómo estamos realmente. Y cuando por fin lo hacemos, cuando hacemos una pausa y nos miramos por dentro, muchas veces lo que encontramos es miedo. Miedo a no llegar, miedo a fracasar, miedo a no ser suficientes. Y ese miedo alimenta el ruido mental, ese ruido que no nos deja descansar, que no nos deja pensar con claridad, que no nos permite disfrutar del momento presente. Porque estamos tan enfocados en lo que puede salir mal que no vemos todo lo que ya está bien. Y entonces caemos en la trampa de querer controlarlo todo, de no aceptar la incertidumbre, de exigirnos más de lo que humanamente podemos dar. Por eso es tan importante cultivar una nueva relación con nosotros mismos, una relación basada en el respeto, en la escucha, en la paciencia. No se trata de volverse pasivos, ni de resignarse, se trata de actuar desde un lugar diferente, desde una serenidad profunda, porque cuando uno está en paz consigo mismo, todo cambia. Cambia la forma de comunicarse, cambia la forma de decidir, cambia la forma de amar, y eso tiene un impacto directo en nuestro entorno. He estado en quirófanos donde había situaciones extremas, donde se jugaba la vida de una persona minuto a minuto, y ahí la actitud del cirujano lo es todo. Si el cirujano pierde la calma, todo el equipo se desestabiliza. Pero si el cirujano mantiene el foco, respira, se centra, todo el mundo respira con él. Eso me enseñó que no solo el entorno me afecta a mí, yo también afecto al entorno, y que una sola persona, si está bien consigo misma, puede generar orden, puede transmitir calma, puede inspirar esperanza, y eso también lo he visto fuera del hospital. He conocido personas que con su sola presencia transformaban un ambiente, que entraban en una habitación y se sentía una especie de paz, no porque fueran perfectos, no porque no tuvieran problemas, sino porque habían aprendido a estar en contacto con su centro, con esa parte de sí mismos que no se deja arrastrar por el caos externo. Esa es la sabiduría del corazón, y esa sabiduría está dentro de todos nosotros, solo que muchas veces la tenemos sepultada bajo capas y capas de exigencias, de creencias limitantes, de miedos heredados. Pero cuando empezamos a quitar esas capas, cuando empezamos a mirar más allá del personaje que hemos construido, descubrimos que hay en nosotros una fuerza inmensa, una fuerza que no grita, que no impone, pero que guía. Una fuerza que nos recuerda que estamos vivos, que somos valiosos y que merecemos vivir con plenitud. Con el tiempo, comprendí que no basta con saber que el estrés crónico nos daña. Saberlo no es suficiente. Lo verdaderamente transformador es darnos cuenta de que hay algo que podemos hacer al respecto, que no estamos condenados a vivir en ese estado de alerta constante. Pero para lograrlo necesitamos 3 cosas: consciencia, entrenamiento y compromiso. Primero, consciencia para detectar cuándo estamos cayendo en ese patrón repetitivo de tensión mental, de autoexigencia, de miedo encubierto. Segundo, entrenamiento, porque la mente no cambia por sí sola. Hay que ejercitarla, igual que entrenamos un músculo. Y tercero, compromiso, porque esto no se logra en un día, se necesita constancia. No es cuestión de meditar una vez o hacer una respiración profunda de vez en cuando. Es un estilo de vida, es una forma de estar en el mundo. Y cuando uno asume ese compromiso con uno mismo, empieza a notar los frutos, no de forma milagrosa, sino natural, porque el cuerpo agradece, porque la mente responde, porque el alma respira. Yo he visto personas totalmente atrapadas por el estrés recuperar su paz interior. He visto personas que estaban al borde del colapso emocional recuperar su entusiasmo por la vida. ¿Y cómo lo hicieron? Empezando por lo sencillo. Por ejemplo, cambiando su forma de respirar. Parece algo insignificante, pero no lo es. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Es el ancla que te trae al presente. Y cuando tú respiras desde el abdomen, cuando permites que el diafragma se mueva libremente, estás enviando una señal de calma a tu sistema nervioso. Estás diciéndole a tu cerebro, no hay peligro, puedes relajarte. Y esa simple señal cambia tu bioquímica, aumenta la serotonina, disminuye el cortisol, se activa el sistema parasimpático.
Y poco a poco el cuerpo entra en un estado de renovación. El corazón late con más coherencia, el sistema inmune se fortalece, la mente se despeja. Por eso insisto tanto en que todos deberíamos aprender a respirar de nuevo, no como respiramos cuando estamos estresados, de forma superficial, rápida, torácica, sino como respirábamos cuando éramos niños, profundamente, lentamente, desde el abdomen. Y junto con la respiración, otra herramienta fundamental es el silencio. No el silencio externo, que a veces es difícil de encontrar, sino el silencio interior, ese que se alcanza cuando uno deja de pelear con los pensamientos, cuando se convierte en el observador de su propia mente, cuando se permite simplemente estar. Ese tipo de silencio es sanador y no se necesita ir a una montaña para encontrarlo. Se puede practicar en medio del ruido, en medio del caos, en medio de la ciudad. Basta con cerrar los ojos, respirar hondo y decirse: aquí estoy, no necesito hacer nada, solo necesito ser. Ese es el momento en el que empieza la verdadera transformación. Porque cuando uno se detiene, cuando deja de correr, cuando deja de huir, empieza a escucharse. Y en esa escucha aparecen respuestas, aparecen intuiciones, aparece claridad. Y lo más sorprendente es que muchas de las soluciones que antes parecían imposibles, de pronto se vuelven evidentes. No porque hayan cambiado las circunstancias, sino porque hemos cambiado nosotros. Porque nuestra mirada es distinta. Y cuando la mirada cambia, todo cambia. Por eso siempre digo que el primer paso para salir del estrés crónico no es huir, ni luchar, ni controlar más. Es detenerse, respirar, escuchar, conectarse y desde ahí volver a empezar. Porque el punto de partida no está fuera, está dentro. Y lo que está dentro, si se cuida, si se cultiva, tiene un poder inmenso para transformar la vida entera. Durante muchos años pensé que para cambiar mi realidad tenía que cambiar lo que pasaba fuera. Creía que cuando el entorno mejorara, cuando las cosas se pusieran en su sitio, entonces yo estaría en paz. Pero la vida, con sus lecciones, me enseñó que el cambio no empieza fuera, empieza dentro. Y cuando ese cambio interior se consolida, lo de fuera empieza a transformarse como consecuencia. Uno de los aprendizajes más poderosos que he tenido en mi vida profesional y personal es este. El entorno influye, por supuesto, pero no determina. Y si queremos salir del estado de tensión crónica en el que vivimos, necesitamos dejar de esperar que todo cambie para empezar a cambiar nosotros. Porque incluso en medio del caos, de la incertidumbre, de la presión, existe un espacio de libertad interior. Un lugar al que podemos acceder si lo cultivamos con atención, con honestidad, con perseverancia. Ese espacio de libertad lo descubrí en parte cuando trabajaba en situaciones extremas, como parte del Trauma Team en hospitales de alto nivel. Allí, rodeado de dolor, de urgencias, de decisiones que marcaban la diferencia entre la vida y la muerte, me di cuenta de algo. Mantener la calma en medio de la tormenta no era una opción, era una necesidad. Y no hablo de una calma superficial, de aparentar que todo está bien, mientras por dentro uno se está desmoronando. Hablo de una calma profunda, arraigada, que se entrena, una calma que surge del contacto con uno mismo, porque cuando tú estás bien contigo, cuando sabes respirar, cuando sabes escucharte, entonces eres capaz de sostener a otros. Y esa capacidad es invaluable, porque cuando uno irradia paz, la transmite, y ese efecto es más poderoso de lo que imaginamos. Muchas veces, las personas creen que necesitan hacer grandes cosas para impactar el mundo, pero a veces lo más transformador es simplemente estar presente de verdad, estar con el corazón abierto, estar con atención plena, estar con autenticidad. Eso genera un campo de influencia que va más allá de las palabras. Por eso, cuando hablamos de estrés, no estamos hablando solo de un problema de salud. Estamos hablando de un desafío de humanidad. Porque un ser humano que vive en paz consigo mismo es un regalo para los demás. Y eso no es poesía, es neurociencia. Hoy sabemos, gracias a estudios como los realizados por Herbert Benson, John Kabat-Zinn o Richard Davidson,
que estados de presencia, de compasión, de atención plena modifican la actividad cerebral. Activan regiones asociadas a la creatividad, al aprendizaje, a la resiliencia y reducen la hiperactividad de aquellas áreas asociadas al miedo, al juicio, a la angustia. Esto significa que cuando nos entrenamos a estar presentes, no solo vivimos mejor, pensamos mejor, decidimos mejor, nos relacionamos mejor, somos más eficaces, más creativos, más empáticos. Por eso me parece tan fundamental enseñar estas herramientas desde la infancia, porque si un niño aprende a calmar su mente, a respirar, a expresar lo que siente, a no dejarse arrastrar por el miedo, ese niño será un adulto más libre, más fuerte, más sabio, y como sociedad eso lo cambia todo. No necesitamos más información, necesitamos más transformación, y esa transformación empieza en lo más simple, en una respiración consciente, en un paseo en silencio, en un momento de gratitud antes de dormir. Son gestos pequeños, pero si se repiten cada día, tienen un impacto inmenso, porque es en lo cotidiano donde se juega la verdadera revolución del bienestar. A estas alturas de mi camino, he aprendido que no hay mayor conquista que la de uno mismo. Podemos alcanzar metas, reconocimiento, éxito externo, pero si no hemos aprendido a vivir en paz con nuestra mente, si no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, a descansar el cuerpo y a confiar en la vida, todo eso se vuelve frágil. El estrés crónico nos roba esa paz interior. Lo hace lentamente, casi sin que nos demos cuenta. Empieza con una preocupación constante, con una tensión en el pecho, con un dormir mal. Luego se convierte en irritabilidad, en agotamiento, en una pérdida de sentido, y si no hacemos nada, termina afectando a nuestra salud, a nuestras relaciones, a nuestra alegría de vivir. Por eso digo que el cuidado interior no es un lujo, es una prioridad. No es algo que hacemos cuando sobra tiempo, es algo que debe ocupar un lugar central en nuestra agenda, porque de eso depende la calidad de nuestra vida. Cuando veo a tantas personas atrapadas en dinámicas de estrés, entiendo su dolor. Lo he vivido. He estado ahí. Y sé lo difícil que puede parecer salir de ese estado. Pero también sé que se puede, que hay una salida. Y esa salida no está fuera, no depende de que todo se calme, de que todo se arregle, de que el mundo se vuelva perfecto. Depende de que tú decidas mirar hacia adentro y empezar a cambiar tu relación con lo que te pasa. No se trata de eliminar todos los problemas, se trata de desarrollar la fuerza interior para afrontarlos de otra manera. Y esa fuerza está en ti, no en lo que tienes, no en lo que haces, sino en lo que eres, en tu capacidad de respirar profundo, de observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos, de cultivar una mirada más amable, más compasiva, más confiada. Y cuando empiezas a vivir así, empiezas a descubrir que hay una sabiduría que emerge en los momentos de silencio. Una sabiduría que no grita, que no impone, pero que sabe, que te guía, que te recuerda lo esencial. Esa sabiduría interior es la que nos permite tomar decisiones con claridad, amar sin miedo, perdonar de verdad, soltar lo que ya no sirve. No hace falta irse al otro lado del mundo para encontrarla. Está aquí, ahora. Solo hay que hacer espacio para escucharla. Y ese espacio lo creamos cuando nos bajamos del ruido, cuando soltamos la urgencia, cuando dejamos de correr detrás de todo lo que creemos que nos falta. Porque en el fondo no nos falta tanto. Lo que más necesitamos ya está dentro de nosotros. El amor, la calma, la gratitud, la fuerza, la claridad. Solo que a veces lo hemos olvidado. Y el estrés crónico nos mantiene tan distraídos que no nos damos cuenta. Por eso mi invitación, después de todo lo vivido, lo aprendido, lo experimentado, es muy sencilla. Vuelve a ti. Cada día, aunque sea unos minutos. Respira, observa, siente, agradece, camina, escucha música, conecta con alguien, mira el cielo, lee algo que te eleve, haz una pausa. Hazlo por ti, pero también por los que te rodean. Porque cuando tú estás bien, tú sumas, tú inspiras, tú contagias esperanza. Y en un mundo donde tanta gente vive atrapada por el miedo y la prisa,
Una persona que irradia paz es un verdadero faro, así que no subestimes tu poder. No subestimes lo que puedes cambiar, todo empieza por ti. Y cuando tú te transformas, empiezas a transformar el mundo, sin darte cuenta. Siempre me ha fascinado cómo lo más poderoso suele ser también lo más sencillo. A veces buscamos soluciones muy complejas, técnicas muy sofisticadas, esperando encontrar respuestas mágicas a nuestro malestar, cuando en realidad lo que más necesitamos es volver a lo esencial. Y lo esencial es esto: darnos cuenta de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo respiramos, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque ahí está la raíz de mucho de nuestro sufrimiento. Si nos decimos constantemente que no valemos, que no podemos, que ya es tarde, que todo está perdido, es muy difícil vivir con serenidad. Pero si empezamos a hablarnos con respeto, con paciencia, con amor, empezamos a cambiar la química de nuestro cuerpo, la actividad de nuestro cerebro y la vibración de nuestro corazón. Todo comienza con una decisión íntima, casi silenciosa, de tratarnos mejor, de cuidarnos más, de no empujarnos tanto. Y esto no es una teoría, es una práctica. Se entrena como se entrena el cuerpo, día a día, momento a momento, con constancia, con compasión, porque no siempre nos saldrá bien. Habrá días de caos, de ansiedad, de tristeza. Pero si en esos días mantenemos la determinación de no abandonarnos, de seguir estando ahí para nosotros mismos, entonces ese día también cuenta. Ese día también suma, porque estamos rompiendo el patrón de autoabandono. Estamos creando un nuevo hábito, el de acompañarnos, el de no convertirnos en nuestros propios enemigos. Y esa relación contigo mismo es la base de todo lo demás. Si tú te sientes en paz contigo, puedes estar en paz con los demás. Si tú te aceptas, puedes aceptar. Si tú te escuchas, puedes escuchar. Si tú confías en ti, puedes confiar en la vida. Pero si eso no está, todo se vuelve cuesta arriba, todo se complica. Por eso insisto tanto en que el mayor acto de liderazgo empieza dentro de uno. No se trata de controlar el entorno, ni de imponer la voluntad, ni de estar por encima de nadie. Se trata de conquistarse a uno mismo, de dominar ese ruido mental que nos agota, de transformar esa narrativa interna que nos limita, de elegir cada día el camino del cuidado, del crecimiento, de la presencia, y cuando eso lo practicas con sinceridad, todo tu ser se alinea, tus decisiones cambian, tu energía cambia, tu mirada cambia, y los demás lo notan, no porque lo digas, sino porque lo transmites, y ese es el verdadero impacto, no lo que haces de forma puntual, sino lo que irradias cuando estás conectado con tu verdad, cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando simplemente eres, y desde ese lugar inspiras, no desde la exigencia, desde la autenticidad. Estamos en un momento de la historia en el que se necesita más que nunca este tipo de liderazgo, no el liderazgo del poder, sino el del ejemplo, no el de la rigidez, sino el de la presencia, no el del juicio, sino el de la compasión, y todos podemos cultivarlo. No hace falta tener un cargo, un título, un escenario. Basta con estar dispuesto a mirarse por dentro, a trabajar lo que hay que trabajar, a sanar lo que hay que sanar, porque al final, como he dicho muchas veces, las guerras más importantes se libran dentro, y la paz más transformadora también nace ahí, en lo invisible, en lo profundo, en lo humano. Si pudiera dejar solo una reflexión para quienes me escuchan, sería esta: no subestimes el poder que tienes dentro. En un mundo que constantemente nos hace mirar hacia afuera, los resultados, la aprobación, el reconocimiento, es vital recordar que lo que verdaderamente marca la diferencia es cómo te relacionas contigo mismo. Todo comienza ahí. La vida no mejora mágicamente desde el exterior. Mejora cuando tú cambias tu forma de estar en ella, cuando aprendes a vivir más en el presente y menos en la anticipación temerosa del futuro, cuando agradeces más de lo que te quejas, cuando te das cuenta de que cada día, por difícil que sea, trae consigo una oportunidad para aprender, para crecer, para elegir diferente. Nadie puede caminar tu camino por ti,
Nadie puede respirar por ti, nadie puede pensar por ti, pero tú sí puedes asumir la responsabilidad de vivir con más conciencia, con más entrega, con más sentido. Y esto no significa que todo sea fácil, significa que, incluso en medio del dolor, puedes elegir una respuesta diferente. Significa que aunque haya oscuridad, puedes encender una pequeña luz. Que aunque el miedo esté presente, puedes actuar con valentía. Que aunque la incertidumbre no se vaya, puedes aprender a moverte con ella. Lo importante no es eliminar los desafíos, es fortalecer la mente y el alma para transitarlos con dignidad. Yo he visto a lo largo de mi carrera cómo personas en situaciones extremas, con enfermedades graves, con pérdidas muy dolorosas, con contextos difíciles, han encontrado dentro de sí una fuerza que ni siquiera sabían que tenían. Y eso me ha hecho creer profundamente en el potencial humano. No como una teoría bonita, sino como una verdad viva. El estrés crónico, la ansiedad, el agotamiento no son nuestro estado natural. Son señales, llamadas de atención. Nos están diciendo que algo necesita cambiar, y ese cambio no siempre empieza con grandes decisiones. A veces empieza con respirar hondo, con apagar el móvil, con caminar 5 minutos en silencio, con mirar a alguien a los ojos y sonreírle de verdad, con decir no pasa nada cuando te equivocas, con dejar de exigirte tanto, con abrazarte aunque nadie más lo haga. Esas pequeñas decisiones, repetidas cada día, son las que transforman tu mundo. Y si tú transformas tu mundo interior, inevitablemente empiezas a transformar lo que te rodea. Así funciona, desde dentro hacia afuera, siempre. Así que no esperes a que todo esté bien para estar en paz. Elige estar en paz para que lo demás se ordene. No esperes a que llegue la motivación para comenzar. Comienza, y la motivación llegará. No te sientas culpable por sentirte mal. Solo escúchate, abrázate y date tiempo. Porque todo lo que estás buscando ya vive dentro de ti. Y cuando conectas con eso, cuando te alineas con tu esencia, cuando recuperas tu capacidad de asombro, de gratitud, de presencia, entonces sucede algo hermoso. Empiezas a vivir de verdad, no a sobrevivir, a vivir. Y eso, créeme, no solo te cambia a ti, cambia todo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Ojalá cada palabra te haya recordado algo que ya sabías pero habías olvidado, que tienes el poder de sanar, de construir, de avanzar, de iluminar tu camino. Porque no se trata de tener una vida perfecta, se trata de tener una vida consciente, y eso sí está en tus manos.